Buenos días, compañeros de la 49 Racing. Hoy estamos en un nuevo vídeo y vamos a presentar cómo instalar una sonda de oxígeno como la que tenemos aquí, ahora os la enseñaremos, en nuestra moto. Vamos a ver. Esperaros antes de poner ningún comentario y seguir escuchando. Vamos a ver. En motos dos tiempos no se instala sonda de oxígeno, se instala sonda de temperatura. ¿Por qué? Porque la sonda de oxígeno, en este caso, con el aceite de dos tiempos se contamina mucho, entonces se va al carajo en 0, entonces, ¿qué es lo que se monta? Una sonda de temperatura. Pues leo, ¿y eso cómo es? Pues mira, la sonda de temperatura es una sonda que se pone en el codo que hace el escape entre unos 14 y 15 centímetros del cilindro para abajo, más o menos, y eso, que se pone y entonces eso te dice automáticamente la temperatura que están saliendo de gases de escape. ¿Cuáles son las temperaturas que se trabaja entre gases de escape? Entre 650 grados. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Yo instalo una sonda de temperatura en mi moto, entonces automáticamente yo sé, tengo que calcular mi moto a máxima potencia, lo que es dejarla perfecta, sacar yo la bujía y ves que está marrón, café con leche, que está perfecta en bajos, medios, altos, que está perfecta. Entonces automáticamente yo ya he guardado esa configuración y está a 650 grados. Entonces yo ahora por ejemplo me voy a Almería, al Copo, y vamos a darle una cuartecilla. Ya la altitud está variando, aquí estamos sobre unos 1100-1200 metros, allí estamos a nivel del mar, entonces la altura, la presión del aire, la temperatura que también hace allí, que es totalmente distinta aquí, aquí hace muchísimo frío, allí hace menos frío, entonces todo eso te puede variar la carburación. Entonces, si de esos 650 grados a mí me está marcando cuando yo estoy en Almería, que no está a 650 grados, que está a, me lo invento, 720, pues yo sé que la moto va fina. Ya sé que se me va a afinar la moto. ¿Por qué sé que se me va a afinar la moto? Porque si a ti la moto se te calienta más, es porque va más fina. Por eso siempre he dicho de, no, te la dejo más gordilla para hacer rodaje, para que se os caliente muchísimo menos y siempre tenga comida y no gripe de comida. ¿Que me baja de 650 grados? Pues entonces sé que está un poco rica, sé que está un poco gorda. Entonces, con eso conseguimos perfectamente una carburación perfecta. Esto se está perdiendo. Esto se está perdiendo, ya si os dais cuenta, los competidores de ahora, tanto con scooters y con todas estas cosas, nadie lo suele llevar. Porque es una cosa que vale muchísimo dinero. Estas cosas tienes que comprarlas buenas porque si no te falsean las cosas y entonces en vez de gastar, me he gastado 20 euros en un reloj y el motor vale 4.000 euros, pues no me vale la pena. Me voy a gastar lo que valga, que mínimo son 200 y pico euros, algo decente para que a mí me marque bien las cosas. Entonces, todo el mundo no se gasta ese dinero en la moto. Entonces, después de deciros esto, ¿por qué vamos a montar nosotros una sonda de oxígeno? Vale, pues aparte de lo que os he dicho, de que nosotros ahora mismo no nos vamos a gastar ese dinero en las scooters de 200 y pico euros, pues para hacer un vídeo, para que vosotros aprendáis y aparte el termómetro, aparte de marcarme los parámetros que os voy a decir ahora, me marca también el voltaje de la batería. Yo no tengo para que a mí me marque el voltaje de la batería. Entonces, si yo estoy en circuito y la bomba, todo lo que baje de 11,2, 11, todo lo que baje de 11, malo. Entonces, si a mí la batería me baja de 11, porque está ida, porque se me la ha comido y yo no me di cuenta, la bomba de eléctrica ya no está trabajando al 100%. La bomba eléctrica ya, si me estaba dando un caudal de no sé cuántos litros por hora, pues lógicamente no me va a dar 20, ya me está dando 17.
Entonces ahí la temperatura puede aumentar considerablemente. Que yo llevo termómetro de temperatura súper indispensable en cualquier moto, tanto como alta como cualquier moto de calle, por favor, siempre lo digo, porque un reloj vale 20 euros y el motor vale mínimo, por mucho que vaya de casa, 200 euros. Entonces, por 20 euros no me arriesgo a que se me pinche un manguito, a que se me caliente y me tire el agua y se me quede sin agua, a que no se haya purgado bien el circuito, mil cosas. Entonces, dicho esto, no me enrollo más. Pues eso, que a mí me marca aquí el voltaje, aparte de los parámetros, me va a marcar el voltaje de la batería. Entonces, como esto es una cosa que yo también quería probar con vosotros, vamos a instalárselo, vais a ver todo este vídeo, seguramente sea largo, vais a ver todo el proceso, vais a ver cómo vamos a insertar la sonda que la tengo aquí en el escape, vamos a abrir agujeros, vamos a soldar un paso de rosca, por si alguna vez yo no quiero la sonda y le pongo un taponcillo y lo quito. Vamos a hacer toda la instalación entera y vamos a ver cómo se queda. Seguramente pues me esté dando el coñazo, si sacamos la moto mucho, tenga que estar limpiando la... Estaba diciendo que eso, que aparte de decirme a mí el voltaje que lleva, pues eso, pues que me va a dar coñazo, seguramente me dé el coñazo, tenga que estar sacándola cada 2x3 para meterle el ultrasonido, arenarla, limpiarla, pero bueno, también quiero probar de primera a ver qué me marca sobre la carburación que llevo y eso, entonces la vamos a instalar, la vamos a dejar instalada y ahí se va a quedar. Otra cosa, también por lo que se está perdiendo mucho es que la gente también te compra un escape de 300 y pico euros, pues no quiero hacer el agujero para ponerle la sonda, que no sé qué, vale, entonces por eso son muchas incertidumbres. Entonces, nada, no me enrollo más, vamos a empezar a hacer todo, vamos a grabarlo todo y voy a ir grabando paso por paso y ahora nos vemos, ¿vale? Vamos a dejar esto por aquí. Bien chicos, ya estamos en la mesa de trabajo y tenemos, como he dicho, la sonda que viene con el capirucho. Ahí tenemos la sonda con su rosca, termómetro, todo el cablerío, instrucciones. Las instrucciones, yo no sé por qué, pero cada vez que pide algo, vienen en todos los idiomas menos español. Pida lo que pida, así pida un termómetro que pida, un metro que pida lo que pida. Entonces yo no sé por qué cuesta tanto, si estamos en España, que hagáis la instrucción en español. Pero bueno, como yo el inglés lo tengo dominado con las posiciones de la policía y toda la pesca, pues bien, pero el que no tenga ni idea, pues mal. Entonces, aquí vemos la instalación. Vamos a medir el paso de rosca. Aquí viene un paso de rosca. ¿Cómo medimos nosotros el paso de esa rosca? Bueno, una vez que estamos aquí, ¿cómo sabemos nosotros qué paso de rosca yo necesito? Esto sirve aquí, tanto aquí como para las roscas, por ejemplo, cuando tenéis que pedir una rosca para poner el sensor de temperatura a las culatas de la moto, etcétera. Mil cosas. Pues tenemos aquí un comprobador de pasos, ¿vale? De rosca. ¿Qué es lo que hago yo automáticamente con esto? Empiezo a poner rosca a rosca. Es que no se va a apreciar, pero mira, por ejemplo, la de 1,5. Si os dais cuenta, no sé si se va a dar cuenta en el vídeo, pero es perfecta, tapa los orificios, lo que entra clavada, 1,5. ¿Qué pasa si yo meto aquí en vez de 1,5 meto, pues vamos a meter 1? Meto y veis que no coincide, es que ni entra el orificio, es que en la cámara, mira, se aprecia ahí algo parece, pero es que ni entra. Entonces, tengo que saber que el plan que salga, los mismos dientecillos entren perfectamente en la sonda, en la rosca de la sonda. Entonces, yo más o menos sabía que era 1,5, 1,25, algo de eso, más o menos porque es la estándar de la rosca. Pero eso, pues hemos puesto 1,5 de primera, hemos acertado, así que la rosca es 1,5. Entonces,
nos toca o ir a algún repuesto y recambio o por internet mismo pedir una rosca de hierro que lleve rosca por dentro para soldársela al escape y poder meter a rosca el sensor. Nos venimos por aquí, vamos a coger 1 metro y nos venimos por aquí. Bien, ya estamos en el escape. ¿Qué es lo que automáticamente... ¿Dónde coloco yo la sonda? Pues más o menos desde el pistón. Vamos a ver si puedo sacar el metro con una mano. Y si lo puedo sacar... Ahora, vale. Aquí estoy marcando yo bastante. Más o menos os dije que entre unos 15 centímetros desde el pistón. Es decir, yo me pongo a medir, vamos a suponer que el pistón está aquí. Esto lo suyo es hacerlo con una cinta métrica. Y más o menos, pues, entre unas cosas y otras, pues, deciros que a lo mejor con la cinta métrica, que hay que medirlo, pues mirad dónde se me queda, se me queda más o menos por aquí. Entonces aquí sería el sitio perfecto para poner la sonda. Tened cuidado porque según también la posición que pongáis os va a marcar una cosa o va a marcar otra. Yo lo voy a intentar poner todo lo recto, así un poquitín mirando para arriba y un poquitín orientado hacia mirando para allá, para el flujo. Que así va a ser para mí la inclinación medio perfecta. Así que nada, chicos. Vamos a sacar el escape. Vamos a ver si encontramos eso por internet. Y ahora nos vemos. Vale, chicos, ya tenemos el escape sacado. En este caso, Turbo Kit Testa Rosa para 70. Vemos que aquí tiene un sollajón que le metí. Nos subimos 2 en la moto y en un bachecillo tocó. Entonces, ¿qué pasa? Esto te cambia la distribución totalmente de la moto. Entonces, nosotros tenemos para sacar los bollos del escape, tenemos aquí. Entonces, sacaremos también, aprovecharemos y sacaremos el bollo. Pero antes quisiera ir a hacer lo de la sonda. ¿Por qué he puesto la cámara aquí? Es que quiero hacer un inciso. Vamos a ver. Este mundo es muy bonito. El mundo de los 2 tiempos, de las scooters de carrera, es un mundo muy bonito y la verdad que cada vez se está perdiendo un poco más. Ya están sacando patines, que si los patinetes eléctricos, que si no sé qué, la gente está pasando más de las motos. Y la verdad que es un mundo que es muy bonito, hay muy buenas personas, hay gente que, yo por ejemplo, hablo de mí, a mí nadie me ha enseñado nada. Yo todo lo que tengo aquí me lo he ganado yo, me lo he ido comprando yo poco a poco, trabajando, estudiando. Todos los meses me he comprado una herramienta, otra vez me he comprado otra herramienta. Aquí os voy a poner imágenes del taller que yo tenía antes. Yo empecé trabajando en un banco, 2 tablas de madera con 2 ladrillos y ahí subía la moto. Y luego en una habitacioncilla que tenía abajo aquí en mi cortijo empecé a poner algunas herramientas, trabajaba, me compraba uno un mes, otro mes, pinté la pared, todo esto lo estaréis viendo por aquí. Y la verdad que hemos ido creciendo poco a poco. Ya os digo, yo no he tenido la suerte, por ejemplo, de que he nacido y mi padre tenía un taller, o incluso que tengo un amigo que compite, que tengo un amigo que está en el mundo de las carreras, que sabe mucho de motos. No ha sido mi caso. Aquí yo donde vivo hay afición, pero no hay nadie que sea lo que es mecánico de motos y toque muchas motos. Algún amiguillo ahí para dar algún consejillo, pero no especialmente metido en el mundo de las scooters. Entonces, es lo que os digo, a lo largo de mi vida, pues hemos ido creciendo, conocí a Dani, por eso Dani ya tenía creado la 49 Racing, y es de estas personas que las conoces,
yo fui un comprador suyo, yo fui a comprarle piezas. Y no es el típico que tú, por ejemplo, la llevas la moto para que te la arregle, que yo en ese caso ya sabía, no se la llevé, pero le compré piezas, y ahí se queda la cosa, y si te he visto no me acuerdo. Establecimos un contacto más directo, no se quedó ahí la cosa. Entonces, yo le preguntaba cosas, oye Dani, que para allá, sí, sin ningún problema, que para allá, que para acá, oye, ¿estás por ahí por esta llave? Sí, estoy haciendo aquí cosillas, pásate, ¿me entiendes? Como hay que ser con la gente, como hay que ser. Nosotros, de hecho, a los clientes que tenemos, ellos, por favor, todos los que estéis viendo el vídeo, si no es así, ponedlo en los comentarios. Le hemos dado un trato cordial como si de amigo nuestro se tratase de siempre. Yo, por ejemplo, le montamos una moto hace poco a un cliente, una Yaw, y ahora unas 2 semanillas o así, y ayer empezó a hacer fenómenos paranormales. Entonces me llama, Leo, tío, me está pasando esto. Escúchame, Adrián, cámbiale esto, cambia esto y prueba esto. Y coges, lo pruebas y me llamas. Y si me tengo que pasar mañana, cuando baje a Armería, a echarte una mano sin cobrarte nada, me paso. ¿Por qué? Porque es que hay que ser así. Muchas veces a lo mejor la gente se asombra, coño. Pues esta gente, fíjate que es buena gente que... ¿no? Y no, es que nos extrañamos, pero es que los seres humanos somos así. Yo estoy diciendo mi opinión. No os digo ni que sea verdad, ni que esté lo cierto, ni nada. Pero para mí hay más personas malas en este mundo que buenas. Nadie te echa una mano, todo el mundo mira por lo suyo. Y nadie, vamos, te echa una mano pero al cuello, ¿sabes? Entonces hay gente que sí, que entra en este mundo, te da su mano. Mira, yo he aprendido mucho y lo que a mí me han enseñado, pues no me importa. Amigos míos me han dicho, si no me importa decirte a ti si tú estás con este problema, qué es lo que puede ser, si tengo que echarte una mano, qué es esto, qué es lo otro, porque todos tenemos que aprender. Pero no, es más fácil decir, yo que llevo toda la vida en esto, me han enseñado, porque nadie nace sabiendo, ni tú te has enseñado solo, te han enseñado, y entonces ahora como soy el rey, pues escúchame, ni me preguntas porque no te contesto, porque yo lo que sé, eso yo no se lo digo a nadie. Pues no, tío, a mí no me importa, yo sé muchísimo, me considero que tengo un nivel bastante elevado en todo este tema, y a mí no me importa si un amigo me dice, Leo, ¿por qué esto no va? ¿Por qué la correa no sube? Pues mira, Adrián, tienes que coger la arandela esta, quítale una porque eso es lo que hace que cuando cierre, que para allá, que para allá. No me importa. ¿Por qué? Porque yo no estoy ni pensando, ¡ay, madre mía, que me va a quitar! ¿Y si me quita el trabajo? Todo el mundo tiene que comer. Si ese chaval no se va a dedicar a eso en la vida, que me da igual, hay que enseñar, hay que aprender, hay que ser educado. Porque enseñar o enseñan en la escuela, pero educar o educan en vuestra casa. Entonces, si yo a ti te pregunto algo, tengo muy buenos amigos y tengo amigos que es lo que os digo, oye, mira, me está pasando esto qué puede hacer, oye, esto que me quiero comprar, esto cómo es, y de momento, Leo, te llamo en 2 minutos y se tiran 20 minutos hablando contigo, que esto es así, que esto es lo otro, y no hay ningún tipo de problema, pero hay otra gente que le habla, ellos te hablan para lo que a ellos les interesan, para que le compres algo, para que le lleves la moto, para lo que sea. No estoy hablando de una persona, estoy hablando de muchísimas personas que conozco y le hablas y pues tú te quedas, digo, coño, pues le lleva la moto, le he comprado cosas, pues como que lo considero también como, no amigo, porque amigo es una palabra muy fuerte, pero sí lo considero pues una persona que la conozco, que de vez en cuando qué, cómo va, le pregunto. Pero tío, si te están preguntando una cosa, mira, me quiero comprar esto, quiero hacer esto, tú esto cómo lo llevas en tu moto, tú, y te lo dejan en visto, no te contestan, que para mí es una falta de educación grandísima, eso es no tener falta de educación ninguna, ni tener valor en tu vida, ni tener compañerismo en la vida. Para mí esas personas, yo tengo muy buena memoria, yo empecé aquí, ya os estoy diciendo, o empecé con 2 tablas tiradas en el suelo, y no estoy hablando de muchos años, o estoy hablando a lo mejor de 3 años, con 2 tablas aquí en el suelo y sin ser nadie. Y mira por dónde vamos, optando a unas oposiciones de policía local, que la verdad es bastante contento porque están saliendo los exámenes muy bien.
Entonces, si yo alguna vez estoy aquí arriba, tengo muy buena memoria, y yo le hago un favor a una persona que pase por la calle, si le tengo que hacer el favor, se lo hago, aunque no la conozca de nada, pero si se lo tengo que hacer y tengo que hablar con quien sea y tengo que mover el mundo, lo hago porque yo soy así. Y me jode que hay muchas personas que no sean así. Me jode porque hay que ser hay que tener compañerismo en la vida, hay que ser tolerantes en la vida. Entonces, por favor, no sé, es que no sé lo que opinaréis vosotros. Seguramente a vosotros habrá pasado circunstancias. Ya no estoy hablando tanto en el mundo del taller, sino tanto en el mundo de la vida. Esto funciona aquí y funciona en la vida también. Entonces, luego no vengáis a decirme, Leo, tío, me han multado aquí. Escúchame, búscate la vida. Es más, no voy a ser como yo de no contestarle, pero le voy a contestar y voy a decir, tío, no, yo no puedo hacer nada. Y a lo mejor a mi mejor amigo el que está multado y le puedo decir, oye, escúchame, que este lo conozco, a ver lo que podemos hacer. Tan como eso, como si pasa algo gordo. Como si te pasase algo gordo, como si necesitase. No sé, es que nunca sabemos dónde nos podamos ver. Entonces, que ya está, que eso, que hay gente que es así, que no te echa una mano para nada, que no, si le preguntas algo, si te he visto no me acuerdo. Entonces yo, como no soy así, y como dijo mi tío, la mejor almohada es una buena conciencia. Yo todas las noches duermo espectacular, voy por todos los sitios, todo el mundo me saluda, salgo a las fiestas de este pueblo, salgo a las fiestas del otro pueblo, todo el mundo me saluda, me quiere. ¿Por qué? Pues porque soy así y prefiero que me digan. Hay muchas veces que me dicen, tío, es que de tonto era bueno. Pues mira, prefiero que me digan, mira dónde va el tonto ese, a que me digan, mira dónde va el hijo puta ese. Entonces, ya cada uno que se tome la filosofía de la vida como quiera. Nosotros os vamos a enseñar en este canal todas las cosas, todos los trucos que se os puedan, se os pueda enseñar, tanto de yo todo lo que sé, porque os lo voy a enseñar. Me da igual que vosotros también lo sepáis, que hay mucha gente, ya lo estáis viendo, que están montando los vídeos, están montando la transmisión, cortan el vídeo y te ponen cuando está la transmisión, no te han explicado por qué ponen arandelas, por qué no se ponen, por qué no sé qué, porque no quieren enseñaros nada, porque son gente que se han hecho un canal para ver si ganan dinero, para ver si lo que sea, y a mí no me gusta echarle mierda a los demás, pero tío, hay que ser un poco más humanos en esta vida, porque si no nos ayudamos entre nosotros, entonces, malo. Así que no me enrollo más, ya os he echado la chapa de la vida, no me voy a enrollar más, podría estar aquí 50 horas contando anécdotas y contando cosas sobre la vida. A mí me gusta mucho la psicología, pero ya os digo, vamos a ir al tema y listo, vamos a medir más o menos por dónde va la sonda del escape, vamos a verificar, vamos a abrir el agujero, ahora lo vais a ver con nosotros. El termómetro lo vamos a instalar aquí, justo en el panel de arriba, el pare en uno de los 3 botones estos que los tengo vacíos. Vamos a ir haciendo cosillas, vamos a ir grabando y vais viendo, ¿vale? Ahora nos vemos. Venga chicos, seguimos con el montaje de la sonda de oxígeno. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues según qué fabricante ya hemos dicho que recomienda ponerla tanto en un sitio o en otro. Pero yo esta no me lo pone y lo voy a poner perfectamente lo que es más enfocando al tema, pegando para cilindro y pistón, porque ahí va a ser cuando empiece a canalizar por aquí, va a ser cuando mejor lo va a coger. Entonces, lo vamos a poner sobre esta parte, aquí concretamente. ¿Qué pasa? Que yo aquí tengo un bollillo. Entonces, que por cierto tengo aquí, le iba a sacar el bollo, pero bueno, como voy a taladrar y voy a hacer un agujero grande, pues lo voy a calentar y desde dentro, como ya voy a poder acceder, se lo voy a sacar. Y entonces vamos a hacer el hoyo ahí. ¿Cómo vamos a empezar? Marcando con un punzón y automáticamente metemos brocas chiquitillas y brocas grandes. Estos son los taponcillos, os pondré también el enlace. Y básicamente vamos a medir con el calibre el interior y con lo que mido aquí en la broca, ya sé hasta dónde tengo que meterme. Nos vamos para allá, meto esto en el banco, en el tornillo de fuerza y empiezo a hacer el agujero.
Ya lo tengo tanteado más o menos para que no me estorbe. Lo voy a poner un poquitín inclinado para arriba. Y listo, chicos. Vamos a medir eso. Voy a poner el trípode y vamos a empezar allí directamente a empezar a poner esto. Venga, nos vemos ahora. Bien, chicos. Tenemos aquí lo que hemos dicho. Vamos a ver. Encendemos calibre. Lo ponemos en 0. Y medimos, porque si veis, aquí este de lado es más grande y este es más chico. Entonces vamos a insertar el chiquitillo para que aquí cuando empezamos a soldar asiente perfectamente. Vamos a ver. Me está marcando 22 milímetros. Dejamos esto por aquí y nos venimos aquí. Y como vemos, es que no me hace falta ni que lo mida, pero no sé si se verá. La última, hasta la última es de 22. Si veis, 21,78. Entonces, ya sé que tengo que meter la broca esta entera. Tengo otra que es más grande, pero no me va a hacer falta. Entonces, ¿dónde hemos dicho que vamos a situar la sonda? Pues lo más próximo para que pille bien los gases de escape. Entonces, vamos a ponerlo aquí, dándole cierta inclinación para arriba. Yo creo que aquí. Habilitamos el muelle. Ay. ¿Habéis escuchado el clic que hace? Pues eso es cuando ya hace la marca, es un punzón automático. Vamos por el taladro. Venga. Ya lo tenemos por aquí. Y voy a empezar sinceramente con esta broquilla porque la verdad que va muy bien para abrir los agujeros. Tengo ahí de todas las medidas de acero también, de hierro, pero vamos a matar directamente con esto. Entonces ya sabemos que la inclinación, la que nos va a dar un poco de inclinación hacia arriba. Entonces, donde hemos marcado, vamos, no sé, se queda muy arribilla parece, pero sí, vamos a marcar aquí. Ya como veis, hemos hecho dos agujerillos y vamos, esto no hace falta poner el taladro a tope, contra más lento. Es que no sé, lo voy a poner más aquí por si no me veis cuando apoyo. Y listo. Yo creo que esta, por ejemplo, ya la podríamos quitar y pondríamos ya la siguiente. Ajustamos. Perfecto. Y entonces ya empezaríamos a abrir, dándole siempre, chicos, cierta inclinación. Vale. ¿Qué es lo que pasa aquí, chicos? Tenemos que tener cuidado porque seguramente esto ahora mismo casi que va a llegar ya al tope. Es decir, yo ahora mismo no podría seguir taladrando porque me chocaría con abajo. Entonces vamos a coger otra más gorda porque si no vamos a agujerear por aquí y por abajo. Vale. La otra que tenemos. Venga. Siguiente. Aquí, como veis, hay material para todo. Y
si estáis viendo ya, no ha llegado ni a la mitad y ya tiene la de 22. Seguimos. Ahora mismo tendríamos puesta, iríamos por 15. Falta bastante. Pero mira, para que os dais cuenta, vamos a echar un poquillo de W40 para que no se caliente tanto, pero para que os dais cuenta, esta fresadora de Bricomat es cara, no sé si me costó nada más que la broca 50 euros, y estas son de AliExpress, y que te puedo decir que a lo mejor me ha costado 2 euros, y ya has visto que abren, espectacular. Y esta en cambio, ya la has visto que, vamos, que le cuesta, que tengo que echar W40 para que no se caliente. Entonces, vamos a poner esto. Echamos un poquitín. Echamos la punta también. Y seguimos. ¿Por qué le estoy yo ahora metiendo más revolución al taladro? Pues porque como el taladrillo no tiene tanta fuerza, cuando bajo se me queda... Cuando bajo, si voy a pocas revoluciones se me quedan casquillados. Entonces no hay más remedio. Tened cuidado, chicos, de no pasaros. Aquí ya me ha abierto otra. Iría por 20, pues creo. Vamos a comprobarlo. Iríamos ya por la de 20, señores. Nos faltaría nada. Nos faltaría 2 milímetros. Como veis, todavía no encaja. Vamos a seguir. Ahí hemos abierto todo tanto. Parece que conforme vamos subiendo, ya si rasca algo más. Y se lo lleva más fácilmente. Como vemos, aquí me queda todavía para 22. Aquí me quedaría otro tantillo. Vamos lubricando tanto el escape como esto. Vamos a ir comprobando. ¿Veis? Ya me queda, vamos, nada. Lo que os he dicho, a 2 milímetros eso. Ahí me ha abierto otro tanto. Yo creo que ahí estaría, si no me equivoco. Si no me equivoco, aquí W40 sin miseria. Si no me equivoco. Pues tengo ojo de buen cubero. Os podría decir que si le doy algún martillacillo me entraría justo. Entonces, voy a darle nada. Para que limpie. Estoy viendo el escape con lo que vale, con el hoyo, y me está dando algo. No, hay que dar un poquitín más. Sin miedo. Sin miedo. Perfecto, chicos. Ahora sí. Ni 1 milímetro más, ni 1 milímetro menos. No la metamos más. Aquí, como veis. Perfecto. Con la inclinación que le hemos dado a nosotros, un poco hacia arriba. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar. Vamos a sacar esto. Vamos a limpiar toda esa zona. Por aquí, todas las rebabas que tiene. Y vamos a darle calor. Y vamos por aquí. Si os dais cuenta, ya por aquí puedo acceder perfectamente al bollo que tiene. Y se lo vamos a sacar. Y se lo vamos a sacar bastante. Porque entre el sensor y el bollo que tiene, que no es chico, la moto no va a ir bien. Entonces vamos a hacer eso.
Vamos a sacar esto de aquí, vamos a limpiar esto, vamos a recoger herramientas, por favor, siempre herramientas ordenadas. Ya lo he dicho en otros vídeos, aunque vaya a utilizar la broca dentro de 10 segundos, la guardo y después la cojo, pero herramientas no me gusta verlas tirar. Vamos a limpiar todo eso, vamos a sacar toda la viruta que ha caído, vamos a soplar escape, vamos a darle calor, vamos a sacar bollo y ahora nos vemos, chicos. Venga. Ahora mismo, chicos, no me fío con el W40 meterle soplete. Entonces vamos a empezar a calentar por esta parte. Vamos a meter eso, el alargador, un alargador, algo que no sea puntiagudo porque hace hoyo. Martillo y paciencia y saliva y a dejarlo bien. Así que seguimos grabando, chicos. Chicos, segundo día, estamos por la mañana y vamos a intentar soldar esto. Yo os recomiendo que este tipo de cosas lo hagáis con una máquina si es de hilo. En mi caso no, o sea, en mi caso sí es de hilo, pero que sea con gas. Pero bueno, nosotros no tenemos otra y como esta tenemos tanto pillado y la TIG no nos ha venido todavía, vamos a empezar con esta. Nos ponemos guantes de protección y aquí en este caso lo que vamos a hacer es soldar por puntos. ¿Por qué voy a soldar con puntos? Porque la máquina de hilo sin gas come mucho material. Entonces, si voy a intentar tirarle un cordón, que yo le voy a tirar ya de por sí al mínimo de amperaje, se va a comer escape. Así que nada, vamos a darle. Estaría encendida y vamos a poner al 1. Ahora mismo estaría en el mínimo y podríamos meterle mano. Careta puesta. Ahí si os dais cuenta, chicos, hemos hecho un pequeño orificio porque hemos mantenido bastante tiempo en el mismo sitio. No pasa nada, aquí como veis sí estamos marcando por puntos, pero eso no os preocupéis porque ahora lo vamos a arreglar. Vale, chicos, vamos a rascar con el cepillo. El hoyo, como veis, ya lo tengo tapado prácticamente.
Perfecto. Me queda ahí nada. Que lo vamos a meter ahora. Vamos a dar la vuelta al escape y lo vamos a meter por el otro lado. Bien, chicos, quitamos el negativo, sacamos el escape y lo vamos a poner al sentido contrario, para que yo ahora, cuando cierre aquí, en esta posición, me deje seguir soldando por este punto. Esto lo vamos a poner aquí, a masa, y seguimos, chicos, puenteando. Esto no me gusta, como me está estorbando un poco. Venga. Si podéis apreciar, chicos, lo tengo al mínimo la máquina. Vamos a apagarla. Y aún así, come mataría, vamos, a punta pala. Por aquí, perfecto, perfecto. Y por ahí, no sé si meterle ahí un puntillo, sí. Vamos a matar por ahí. Aquí otro puntillo. Y ya, sí que sí, finalizamos. ¿Os dais cuenta, chicos, por qué se me pega tanto el electrodo? Bueno, el electrodo, en este caso, el hilo. Del amperaje tan bajo que le tenemos puesto a la máquina. Y aún así, estáis viendo que come material a punta pala. Yo al principio, es verdad que me compré la máquina de hilo con la proposición de soldar capas y cosillas sin finas. Pero claro, sin tener ni idea, y la verdad que va bastante bien, es una máquina que va espectacular, pero claro, con gas. Entonces con gas, no hay nada de otra forma, esta te deja mucha escoria y cosillas así. De todas formas, el bollo, no sé si lo he enseñado, lo saqué allá también. Y listo, chicos, vamos a seguir. Chicos, ya tenemos el escape colocado y la sonda puesta. Aquí lo tenemos. El cablecito me lo he traído por aquí y lo tengo aquí. No sé, seguramente lo deje un poquillo más de extenso porque no me gusta cómo se ha quedado tan tenso. Por si amortigua la suspensión, que no va a amortiguar porque llevo el motor hecho, pero a que tenga un poquitín más de tirantes de juego. Y nada, lo vamos a instalar. Vamos a bajar esto. Lo vamos a instalar aquí, en el cabezón. Entonces, para abrir el hueco perfectamente, tenemos que coger una corona, yo ya la tengo aquí seleccionada, que entre perfectamente aquí, para que yo luego lo pille con esto. Y la rosca de aquí atrás. Así que esta es esa su medida del interior de esto de aquí. Aquí, como veis, sobresale. Entonces vamos a abrir el hoyo donde queremos, vamos a sacar el cabezón y vamos a ver cómo se queda instalado. Y ahora nos vemos con la instalación, que se está haciendo larguillo el vídeo.
Bueno chicos, pues parece que ¡pam! Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos como vaya quedado. Perfecto. Vamos a dar un poquillo de densidad. Así que nada, voy a intentar pasar los cables sin quitar el frontal porque es un coñazo. Va a pillar por todos lados y es un coñazo. Entonces voy a intentar pasar los cables por debajo que se queden bien pasadicos. Montamos abajo, montamos en la batería y ya nos vamos viendo con la instalación cómo se va quedando. Venga, ¿qué es lo que hacemos nosotros, chicos? Porque necesito ahora sacar los cables, para lo que os he dicho, cuando ponga el marcador en el cabezón, que lo tengo quitado, cerrar el cabezón y ya los cables hacer desde abajo para no quitar el frontal, que es mucho coñazo. Entonces, aquí tengo la unión del cable, cogeré estaño, lo sueldo con estaño y su funda termorretráctiles. No lo pongo y luego con la funda termorretráctil le pongo. No, aparte lo soldamos con estaño porque con cualquier tironcillo se puede despegar. Entonces vamos a lo seguro y vamos a hacer las cosas bien. Hacemos eso y nada. Y seguimos grabando. Marcaré cada uno los cables, cuáles son, los colores y todo eso. Muy buenas chicos, ya tenemos la finalización del vídeo y ya tengo esto instalado. Aquí como vais, me falta lo que es, ya tengo todo, esto lo tengo aquí puenteado para saber que iba así porque me tengo que leer las instrucciones para ver si funcionaba y era así. Entonces aquí tenemos el marcador y eso, que no lo puedo enseñar porque la batería ha muerto, llevaba muchísimo tiempo y ahora más con los fríos se va mucho la batería. Entonces esta es la batería que tenía puesta. Si vemos, vamos a ver si os puedo, enseñar el voltaje que tiene, una mano. Vamos a ver, mira, voy a pillar por aquí. Perfecto. 7,22. Es decir, y está cargado a tope. Yo ahora mismo lo pongo cargado y me pone full. Es decir, que no carga, está ida. Es decir, que con ese 7 voltios, en cuanto le enchufo bomba de agua eléctrica, marcador de temperatura, y esto es que ni arranca ni la bomba, ni arranca nada, no hay nada. Entonces, vale, por partes. Esto sería la instalación. ¿Cómo va la instalación de este sensor? Bien, pues bien chicos, ya tenemos los valores. Aquí os tengo puestos. Como os he dicho, ¿por qué he puesto yo aquí 14,7? Porque esta sería la mezcla perfecta entre la combustión que hace la gasolina con el oxígeno. La proporción perfecta. Entonces, por ejemplo, aquí esto significa gorda, perfecto y fina. Entonces, si a mí ahora mismo yo arranco mi moto y los valores son entre 20,01, 19,01 y 18,01, es decir, entre 18 y 20, todos los valores que me salgan va gorda de gasolina. Es decir, vamos a suponer que me da 19, en vez de, yo he puesto aquí los valores de 0,1 por ponerlo, pero si me aparece aquí 19,07 o 18,05, lo que sea, entre 18 y 20, iría gorda. Aquí es la calculación perfecta entre 17,01, 16,01, 14,01 y 13,01. ¿Por qué he puesto, por ejemplo, yo aquí 14,07? Porque si os dais cuenta, entre el 14 y el 16, 14,7 está estipulado y comprobado que es la calculación perfecta. Estamos más o menos a mitad, así que sería la calculación perfecta 14,7. ¿Que están entre estos valores? Está en 13,08. Pues ya sabéis que está perfecta, pero un pelín fina, pero perfecta. Y fina ya sería 12,01, 11,01 y 10,01. Si te da estos valores, entonces la moto va muy pobre de gasolina. Con esto, yo lo digo porque hemos tenido banco de potencia y vamos, lo hemos probado todo, lo hemos comprobado todo. Y nosotros hemos calculado mucho con 4 tiempos porque tenemos las ondas para banco de potencia. Y nosotros, en vez de instalar un marcador como yo estoy instalando en mi moto, directamente nuestro marcador era la tele. Entonces hemos calculado mucho y con esto calcula una moto en 10 minutos sin tener ni puñetera idea. ¿Por qué? Porque es que te lo está diciendo.
Si es que te lo está diciendo, si es que aquí no hay más historia. Lo único que hay que saber si está fina, si está gorda o fina en baja, en alto, ¿me entendéis? Pero con esto, un niño chico carbura una moto, con estos parámetros. Pero esto se utiliza para 4 tiempos. Lo voy a poner aquí para que quede estipulado. 4 tiempos. Solo para 4 tiempos. Con la sonda de temperatura es con lo que se hacen para los 2 tiempos, porque a esa sonda no le pasa nada. Carburo mi moto a máxima potencia con esos mismos grados de escape. Y entonces, una vez que yo me vaya a un sitio o a otro, si me sube la temperatura de ese escape, entonces sé que está gorda. O sea, si me sube la temperatura es que está fina. Y si, al contrario, la moto, en vez de calentarse, lo que es que refrigera un poco más, entonces iría gorda. Entonces, ya sabéis, no os liáis, esto no hagáis caso, no vayáis a montar una sonda de oxígeno para 2 tiempos, porque es para 4 tiempos. Lo suyo es una sonda de temperatura. Así que chicos, con esto nos despedimos. Nos despedimos, que mañana hay trabajo y hay que levantarse temprano. Aquí os dejo, ya la instalación pues no la voy a poner porque el vídeo yo no sé cuánto va a durar, pero he hecho un montón de tomas, tiene que durar un montón. Entonces, en algún otro vídeo que salga la haya, os enseñaré ya cómo hemos hecho la instalación, pero todo esto claramente va a ir perfecto. Eso tengo que taparlo, tengo que traerme la batería, todo. Así que niños, con esto nos despedimos. Aquí está la sonda, si no la he enseñado antes, lo que hemos soldado. Así que chicos, con esto nos despedimos. No olvidéis suscribiros, que van a venir cosas muy chulas. Así que chicos, hasta luego.